ha puesto delante de nosotros, el tiempo que corre, amén, gloria a Jesús, al fin de esta era, y esperamos que el Señor nos ayude y podamos tener esa buena comprensión de lo que es la palabra del Señor. Nos quedamos aquí en esta ilustración donde ustedes bien claramente pueden ver ahí dos cosas que el anticristo hará en la última hora. Dos cosas que el anticristo hará en la última hora. Y obviamente cuando aparece la expresión la última hora, eso no significa que el enemigo de la justicia, el anticristo, esté en acción. Dice la Escritura bien claro que el espíritu del anticristo está en operación, especialmente en los hijos de desobediencia. Lo que esto está ilustrando, lo que quiere ilustrarle a ustedes es el hecho de su último intento por engañar a la humanidad, distorsionar el plan de Dios, porque a diferencia de lo que nosotros como iglesia pensemos, Satanás cree que él puede vencer y ganar esta batalla a lo último. Aunque él vencido está, pero obviamente su plan, su esfuerzo, trabajo y labor dicen claramente de que es una mentalidad que va en contra de Dios porque piensa que puede ganar en contra de Dios. Gloria sea al Señor. Así que estas dos cosas son obvias, por lo menos dentro de lo que estudiamos en la palabra del Señor. Negar a Dios ya en el estudio pasado, y todavía en cierta forma no hemos terminado. Vamos a estar esporádicamente continuando tocando esto. Si los extraterrestres existen, Dios no existe. ¿Ok? Y yo había hablado en la última parte de que hay extraterrestres malignos y hay extraterrestres benévolos. O sea, los benévolos son como Superman y otras figuras como esa, porque Superman no es un ser humano, ¿verdad? Superman es un ser que viene de un planeta llamado Krypton, ¿verdad? Es de otra galaxia, otro lugar. Eso es un extraterrestre de otro lugar. Claro. Nosotros tenemos que entender que este estudio lo que está es mirando todas las bases de creencia. ¿Comprenden, hermano? Para poder atar todo esto a lo que la Escritura nos dice. Gloria sea al Señor. Obviamente, entendemos y sabemos que esa es la estrategia que el mundo está percibiendo. Nosotros sí entendemos que estos seres son simple y llanamente seres espirituales, ángeles caídos, que están en función para engañar a la humanidad. Amén. Número 2, nosotros somos dioses, los extraterrestres son la forma más elevada de evolución. En la última etapa me quedé en la ilustración de Ra. Estos son personajes que canalizan sus pensamientos a través de ciertas personas que dejan utilizar su cuerpo para ellos hablar precisamente de las posiciones en que se encuentran. Por lo menos hay dentro de esto existe lo que se llama, gloria a Jesús, the masters, the ascended masters, son los maestros ascendidos. Estos son hombres que vivieron cierto tipo de espiritualidad, dejaron su cuerpo y continuaron una jornada de espiritual más adelante, revelándose a través de la persona de Jesucristo. Y no solamente Cristo, sino otros personajes del Medio Oriente y amén, como Ashura y todas estas personas que están proyectadas en las sociedades iraníes y amén, en China, en India y todos estos lugares. Así que falso, pero arrastra a millones de personas. Culturas enteras
han formado la base religiosa y de ley en base a esto. O sea, hay un poder engañoso detrás de todo esto. Y la iglesia debe de comprender, amén, cuál es su efectividad. Y en esta noche vamos a desviarnos un poquito del tema, no del tema general, pero de la línea de pensamiento que estábamos llevando, porque tarde o que temprano este tema iba a salir en este estudio. Y ya salió. Ya lo empujaron. Estoy mirando a la persona que es. Gloria sea el Señor. Y en vista a eso vamos a estudiarlo. Vamos a visualizar este fenómeno llamado los gigantes. Iba a salir porque estamos hablando precisamente de que Jesús dijo que así como en los días de Noé serían los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Y hay una referencia fuerte que Jesús hace en cuanto a ello. O sea, y si Jesús está comparando los últimos días a ese tiempo donde dice la Escritura que claramente, ¿qué pasó? Un gran diluvio eliminó toda, amén, la raza humana, bueno, no toda, sino casi toda, con la excepción de Noé y su familia, y inclusive los animales terrestres. Y hay unas razones por eso. Amén, gloria a Jesús. Pero yo les quiero enseñar aquí rápidamente esta expresión Nephilim. Y obviamente, amén, estas son personas, algunas personas de las que podemos buscar. Hay muchísimas más personas en el mundo entero que sufren precisamente de un problema, y se llama en inglés giantism. Amén. Sufren de esto de agigantado. O sea, hay una glándula que es afectada, y estas personas son, pues, algunas tienen la capacidad de funciones normales como cualquier ser humano, y hay otras que lamentablemente llegan a siguen creciendo, y ahí pues los órganos vitales comienzan a fallar, comienzan a haber muchas dificultades, y son personas que a veces mueren unas muertes bastante tristes, por así decirlo. Así que a través de toda la historia han habido personas y hoy por hoy, que sufren de este asunto. Sufren de este asunto. Amén. Pero esto no significa que son de esos gigantes que habla la Biblia. Yo simplemente le estoy dando un vistazo para que usted vea la realidad de esto, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Porque la Biblia, si usted busca en Génesis capítulo 6, que es allí donde, gloria sea el Señor, vamos a estar partiendo, es bueno que nosotros partamos de esta premisa que está aquí. O sea, tenemos la premisa esencial, que es la Biblia sobre todas las cosas. ¿Oyó? La Biblia, que es sobre todas las cosas. El apóstol Pedro dice bien claro que hay cosas difíciles de entender que los indoctos, ¿qué hacen? Tuercen, manipulan. Amén. Y nosotros, como estudiantes de la palabra del Señor, tenemos que cuidarnos de torcer, amén, las verdades bíblicas. Pero porque nosotros no entendamos algo, no nos vamos a lanzar a estudiarlo. Lo que significa es que lo vamos a estudiar cautelosamente. ¿Para qué? Para evitar errores y problemas. Mire lo que dice Edmund Spencer. Este señor dice: hay un principio que es una vara en contra de toda información, que es, gloria a Jesús, prueba en contra de todo argumento, y que no puede fallar de llevar al hombre a una eterna ignorancia. ¿Amén? El principio es condenación antes de la investigación. Gloria a Jesús. ¿Okay? El principio es condenación antes de la investigación. Posiblemente hay gente que en estos momentos que está viendo este estudio, o que
a alguien allá afuera, por así decirlo, gracias, gloria a Dios, por así decirlo, alguien allá afuera dice, miren, la iglesia tal están dando este estudio y están diciendo un montón de embustes. Posiblemente hay alguien que esté en esa. Pero cualquier persona que quiera refutar una evidencia, amén, tiene que pasar por un proceso de investigación. Amén. Tiene que pasar por un proceso de investigación. No puede haber, amén, gloria sea el Señor, un proceso, amén, de justificación si no se ha probado las evidencias. ¿Estamos hasta ahí? Gloria a Jesús. Necesito un voluntario porque quiero mostrarle algo a ustedes. Un voluntario que pase por aquí. O si no, yo cojo voluntarios rápido. Gloria al Señor. Porque las evidencias son las que nos ayudan a nosotros a comprender si una cosa es cierta o si una cosa es falsa, hermana Rebeca, pase por aquí. Vamos a ver, yo voy a coger el lápiz más feo que hay acá. Más feo. Vamos a ver cuál es. Gloria a Jesús. A la larga no importa. Yo creo que todos son feos. Cójase ese. Muéstrele a los hermanos ese lápiz y coja y pártalo en dos. Ese lápiz es representativo de una evidencia que se sostiene por sí solo. Ante la presión, amén, de condenación, ¿qué pasó con el lápiz? Se partió. Significa que la condenación tuvo éxito, porque no hubo suficiente evidencia. Ponga eso allí, por favor. Pero ¿qué pasa si yo le digo a la hermana Rebeca, tengo esta evidencia? Tengo esta evidencia. Tengo esta otra. Te voy a dar 2 evidencias más. Es más, te voy a dar 4 evidencias más. Ante la presión de su condenación, trata de partir esos lápices. Trátelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la información, ¿qué pasa? Tiene veracidad. Porque, gracias, el monto de información es demasiado fuerte para un argumento contradecir otro argumento. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, cualquiera puede decir, allí en el 13 Linden Avenue, allí un pastor diciendo un montón de embustes. Pues eso cualquiera lo puede decir, es aceptable. El problema es que la cantidad de evidencia contradictoria a la evidencia que estamos trayendo tiene que comprobar que no se va a romper a la hora de comprobar. Y eso es lo que estamos haciendo en todos estos estudios. Yo le estoy trayendo evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia. El punto está, ¿quién puede romper esa evidencia? Tiene que traer un comprobante más fuerte que esa evidencia. Y eso es lo que está diciendo Edmund Spencer aquí. El principio de condenación antes de la investigación, porque la vara es una vara de información que se mide para esas cosas. Y como el tema que vamos a tocar en esta noche es un tema que extremadamente es es un tabú para los efectos. Ustedes van a oír cosas aquí que enseguida van a tratar de romperme el lápiz, pero le voy a tirar tanta evidencia que van a hacer fuerza y no van a poder romper el lápiz. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué dice Proverbios 18:13? Léalo en altavoz, ¿qué dice? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En otras palabras, es un ridículo. O sea, en Puerto Rico eso se llama dispararle la baqueta. O sea, ¿cómo vamos a empezar? No, que yo no creo que... Y hay mucha gente en el mundo que son así. Inclusive con el asunto del evangelio. Cuando usted le habla a la gente de Jesucristo, enseguida empiezan a tirar un polvero
un polvero, pero cuando ese polvero baja, la persona está en el mismo sitio, no ha podido probar nada al respecto. Amén. Así que vamos a entrar a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y vamos a comenzar a descifrar ciertos pasajes bíblicos, ciertas definiciones que son importantes para poder entrar a lo que queremos hablar en esta noche. Génesis capítulo 6, obviamente es un capítulo que ha sido a través de los años uno de los capítulos más ardiente en la contienda, y esa contienda se debe a factores determinantes e importantes que se dejan fuera de la ecuación de interpretación. ¿Ok? Se dejan fuera de la ecuación de interpretación. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, si ustedes están leyendo ahí, han encontrado ya la cita bíblica donde habla de los hijos de Dios, ¿verdad? Y vamos a primero definir esa expresión, porque ahí es donde comienza, amén, ahí es donde comienza el tropezar, amén, comienzan las opiniones, comienzan las especulaciones, porque las personas cuando leen la Biblia, o sea, la primera regla de interpretación es que nosotros vamos a leer y vamos a tomar como aceptable lo que estamos leyendo. Pero hay una situación aquí. Primeramente es, ¿quién es hebreo en esta iglesia? ¿Quién es hebreo en esta iglesia? ¿Quién nació en Israel? ¿Quién fue a la escuela hebrea o quién se sabe el abecedario hebreo? Ahí estamos con una primera situación. Usted quizás sabe Shalom, usted quizás sabe Yahweh, pero esas son palabras que quedan en la superficie de la mente, pero que no llevan ninguna sustancia. Ahora, investigando esto, la expresión hijos de Dios significa en hebreo, porque no es, yo voy a ir al diccionario de la Real Academia Española, porque la Biblia no fue escrita de acuerdo a la lengua española, y estoy hablando de la de España. Amén. Fue escrita en hebreo, porque ese era el lenguaje, y es el lenguaje de los hijos hebreos a través de muchos años. Que han habido adaptaciones, claro que sí, la han habido, porque muchas veces fueron cautivos de otras naciones, tuvieron 70 años allá en Babilonia, inclusive saben bien que Jesús hablaba ¿qué? Arameo. Amén. Y específicamente con la influencia potente que había entre los griegos y los romanos, amén, hubieron algunas adaptaciones dentro del lenguaje hebreo como tal, pero no obstante, nosotros tenemos que comprender lo que son las raíces de la palabra. ¿Cuántos comprenden lo que es la raíz de la palabra? En otras palabras, ¿de dónde nace esa expresión? ¿De dónde procede esa expresión? Y es por eso que cuando usted lee la Biblia, hermano, hay libros suplementarios de mucha ayuda, porque esos libros de suplemento, amén, que tienen que ver con el vocablo griego y vocablo hebreo, nos lleva al verdadero sentir de la expresión y cómo fue que fue dicho de parte o de Jesús, de Pedro, Juan o Jacobo, quien fuese. Acuérdese, iglesia y hermano, que lo que usted expresa no necesariamente es lo que usted quiere decir. ¿Sabía eso? Lo que usted expresa no necesariamente significa lo que usted quiere decir. Usted puede estar hablando, y yo le invito, hermano, porque lo he hecho yo mismo he estado predicando, yo mismo me he visto predicando, yo mismo me escucho predicando, y hay cosas que a veces yo oigo de mí mismo que digo, pero fíjate, eso no era lo que yo estaba pensando, pero salió de otra forma. Y es exactamente lo mismo. Le invito, escriba un pensamiento de algo importante que usted quiera, escríbelo en una libreta.
un mes después regrese a esa libreta y usted va a decir, pero ¿por qué yo escribí eso? Eso no era lo que yo estaba pensando. Porque palabra es pensamiento. Palabra es pensamiento. Y si la comunicación no sale como debe de salir de entre el pensamiento y la lengua, van a haber problemas en el entendimiento de los que nos oyen. Porque no vamos, el otro lado, el emisor, porque está el oyente, está el emisor, amén, está el que está vociferando esas expresiones, tiene que estar claro en eso. Y es por eso que la Biblia no la podemos leer a lo boricua, no la podemos leer a los mexicanos, no la podemos leer a los de Santo Domingo. La Biblia tenemos que leerla a lo espiritual. Es lo primero, a lo espiritual. Y segundo, entender a aquella gente espiritual que utilizaron un lenguaje para comunicarnos ese mensaje. Ahí es donde está la llave de poder entender lo que dice la Escritura. Por eso, hijos de Dios significa en hebreo Bene Elohim. La frase es referencia directa, creativa de Dios, como en el caso de Adán. O sea, hijo de Dios, en todo el Antiguo Testamento, continuamente hace referencia a todo aquello que ha sido creado directo de Dios. En el caso de Adán, ¿qué pasó con Adán? Dios lo creó directamente. Los ángeles fueron creados directamente de Dios. También están viendo lo que estamos hablando aquí. O sea, hijos de Dios, esa expresión en hebreo, pero cuando se estudia en hebreo, Bene Elohim, está hablando en todo el sentido de que es una creación totalmente directa de Dios. El segundo punto aquí dice, los ángeles son de igual manera, son creación directa de Dios. En el Antiguo Testamento es una referencia directa a este término en todo momento que se habla de ángeles. En todo momento que se habla de esos ángeles. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan vemos el caso de ¿quién? De Nicodemo, ¿verdad? Estamos viendo el encontronazo que tiene Nicodemo con Jesús. ¿Qué pasa allí? Jesús le dice que tiene que nacer ¿qué? De nuevo. Y le habla de una nueva criatura. En este caso, hermano, al igual que el apóstol Pablo, luego después de hacer claras definiciones sobre este asunto, la Biblia habla de que cuando somos catalogados, oiga bien, cuando somos catalogados como hijos de Dios, está implicando el hecho de que hay una creación directa de parte de Dios en el ser humano. Por eso Dios lo constituye como nueva criatura. ¿Quién hizo esa nueva criatura? El poder de Dios cuando usted vino a los pies del Señor. ¿Ve? O sea, en otras palabras, la palabra Bene Elohim se manifiesta cuando una persona acepta a Cristo en espíritu y en verdad. No estoy hablando del charlatán que vino y aceptó y se fue al otro día. De eso no estamos hablando. Estamos hablando del que realmente ha tenido un encuentro con Dios. Ha venido a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que... Y por favor mantengan estos términos claros, porque ahí más adelante los vamos a conectar para sacar la conclusión. Bene Elohim, hijo de Dios, ángeles. En el Viejo Testamento, en Job 1:6, hace una referencia y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ok? So ya tenemos como entendido que Bene Elohim tiene que ver con creación directa de Dios. ¿Ok? Y que cuando dice ahí los hijos de Dios, está hablando de ángeles. Está hablando de ángeles. Bien claro, estamos ahí. Acuérdense, hermano, estamos creando evidencia. Porque aquí no vamos a permitir que nos rompan los lápices. ¿Ok? En Job capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios.
Y no solamente que vienen los hijos de Dios, esto hay una referencia aquí bien importante, porque en el libro de Revelación dice Juan que ve claramente una gran batalla en los cielos, y dice que está Miguel y sus ángeles luchando con el dragón y los echa ¿dónde? Fuera de la presencia de Dios, del segundo cielo para los efectos, y dice: ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido el diablo con gran ira. En otras palabras, aquí lo que la Biblia nos enseña es que Satanás continuamente está entrando a la presencia de Dios para acusarte, pero va a llegar el momento donde va a ser totalmente expulsado de la presencia de Dios, no va a poder entrar más allá. Y aquí estamos viendo la referencia clara, porque dice que él se coló ahí, allí apareció. Pero lo importante es los hijos de Dios. Dice ahí, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. O sea, se estaba haciendo pasar como uno de ellos. En el Nuevo Testamento, en Lucas 20:36 dice: porque no puede ya más morir. Esto es una referencia, yo. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Again, otra vez, está haciendo referencia sobre una obra directa de la mano de Dios sobre el ser humano. Es decir, la obra de la salvación no es mano de hombre ni mano de ángeles, es mano de Dios. Lo que usted tiene por dentro, Dios lo hizo. Dios puso eso, es un sello personal y específico sobre su vida. ¿Estamos hasta ahí? Ese es Bene Halloween. Este libro, el libro de Enoch, este libro no es canónico, o sea, no es parte de la Biblia. No es parte de la Biblia, y esto tiene que ver mucho con la Septuaginta. 70 hombres, y vamos a ver ya mismo eso, que oraron al Señor en Alejandría, en Grecia, pero ya mismo van a ver eso. Pero lo importante es que este libro no es canónico, pero es esencial en la observancia de diferentes puntos de vista, sobre todo antes del segundo siglo, o más bien segundo siglo antes de Cristo, y que no es el contenido lo importante, sino por la gramática y vocabulario hebreo. Okay, so no vamos a hablar del libro de Enoch, pero por causa de la gramática y el vocabulario que existe allí, que es lo esencial y lo importante para poder descifrar estas expresiones, es por eso que se observa y se mira como un punto de referencia. Específicamente cuando estamos hablando que este libro se escribió 2 siglos antes del advenimiento de Jesucristo, y se escribió dentro de un tiempo extremadamente importante como el que ya les voy a explicar. Y fue el tiempo de los griegos. Fue el tiempo de los griegos. Amén. La Septuaginta fueron los que traducieron el hebreo ¿a qué? ¿El hebreo a qué? Al griego. Al griego. Fueron los que traducieron del hebreo al griego. 3 siglos antes del nacimiento de Cristo, el hebreo había sido traducido al griego por 70 escolares por un periodo de 15 años en Alejandría, en Grecia. El lenguaje, y aquí está la clave de esto, hermano. Aquí está la clave de esto. El lenguaje griego es extremadamente preciso. Y esto yo no lo escribí aquí. Pero en el griego, cada vez que ellos traducían una palabra, ellos tenían que buscar 5 hasta 6 evidencias de verbos, adverbios, adjetivos. Ellos tenían que buscar todo eso para asegurarse de que la raíz verdadera de la interpretación y del conocimiento de esa expresión era la genuina. O sea, 15 años se echaron. Es decir, que eso no era que yo decir,
oh, la palabra azul en inglés, blue. No, en otras palabras, ellos dijeron azul, tenemos que ver de dónde es la raíz de esa palabra. Y ellos hacían una investigación completa de todos los elementos de esa expresión para poder traducirla. En otras palabras, lo que ellos querían hacer era llevar el contenido real completo a la traducción. Amén. Y ese es el problema que ha habido ahora mismo en estos últimos años, donde las casas publicadoras han hecho un sinnúmero de errores tremendos. Por ejemplo, el hermano Johnny unos años atrás trajo un pequeño estudio de esto, donde la NIV, la nueva versión internacional, eliminó más de 300 palabras en la Biblia. Y ese fue en ese tiempo. Ahora, ¿cuánto más? Y no solamente las sociedades bíblicas como la NIV, hay que tener en cuenta con la misma Reina Valera. Es una realidad. O sea, y ya ahorita dentro de este estudio yo le voy a traer un versículo bíblico, porque yo traté de buscar el versículo bíblico más antiguo posible y encontré una referencia del 1700 de la Reina Valera en español. Y fue tremendamente interesante que tuviera ese tipo de traducción muy diferente. O sea, por la gracia del Señor, yo tengo un programa aquí donde tengo ahí son como más de 45 Biblias, y un solo versículo bíblico. Lo que yo hago es que lo comparo con esas 45 Biblias para entender cuál es lo genuino de ese significado. O sea, en cierta ocasión, y entre paréntesis, quiero decirle, aquí vino un predicador y estuvo predicando sobre el libro de los Salmos, que dice, y entrará el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, y habla de que alcen sus puertas. Amén. Y el predicador predicó, pero yo dije, algo no está bien aquí. Hay algo de esta enseñanza que a mí ni me convence, ni me cuadra. Y yo dije, bueno, tranquilo, amén, gloria a Jesús. Me fui yo solo y seguí investigando, hermano. Y puse las 45 Biblias una de la otra y totalmente no tenía que ver nada eso con lo que el hermano predicó. No estoy diciendo que el hermano trajo una falsedad. Ese no es el punto de eso. El punto de eso es que se predicó algo superficial de lo que eso significa. Y eso que habla la Biblia ahí en palabras sencillas, porque ese no es el punto del estudio en esta hora. Eso de que levanten o puertas cabeza, está hablando de los marcos de las puertas de las ciudades, donde se hacían altos, porque por ahí entraban los generales y los príncipes en caballos altos, y entonces tenían que cruzar ahí en honor a ellos. Pero cuando dice levanta tu cabeza o puertas eternas, está haciendo referencia a algo espiritual. Significa que el Rey de Gloria, para entrar por ella, no hay marco que exista. No existe ningún marco, es imposible. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque el marco dice la estatura suya. ¿Me están entendiendo? El marco habla de su estatura. Pero cuando Dios se mide ese marco, no hay marco que exista. No hay estatura. No hay estatura. Yo cuando yo llegué a mi casa, yo tuve que subir todos los marcos, porque los marcos me estaban dictando a mí cómo yo pasar por las puertas. Y yo dije, no señor, yo voy a levantarlo. En el caso de Dios, no hay marco que dicte la estatura de Dios. Por eso dice, oh, levantaos puertas eternas. Es decir, oh, puertas eternas. Eso sigue por ir para arriba, y sigue por ir para arriba, y sigue por ir para arriba. ¿Ves qué grande es Dios, hermano? Y yo me gocé tanto con ese estudio yo solo. Pero es para que usted vea lo que les quiero decir. Muchas veces hay hermanitos que predican, amén, gloria a Dios, tienen esa pasión, pero hacen no están por el sacrificio del estudio. Y se quedan superficialmente y no saben que quizás puede darle de comer a 70, pero hay 2 o 3 que se van a quedar con hambre, porque hay 2 o 3 que quieren más. De eso se trata este estudio. El lenguaje griego es extremadamente preciso, es en la raíz de palabras y definiciones. Es en ella que la palabra ángeles es definitivamente señalado como hijos de Dios. O sea, de acuerdo a la Septuaginta, no
hay duda absoluta que la expresión hijo de Dios tenga que ver con la expresión ángeles. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y por qué estos escritores modernos han eliminado, como usted dijo ahorita, 300 palabras de la Biblia? Porque la sociedad, porque el Yo mundo... creo que es porque ellos no entienden las palabras. No, ese no es el objetivo. El objetivo es porque la sociedad mundial se dirige a lo que se llama a un espíritu gnóstico, en otras palabras, donde los seres humanos se hacen dioses, y lo otro es un ecumenismo, donde todo el mundo esté de acuerdo, donde nadie pues se pase por encima de nadie, y al eliminar términos como amén, tan precisos como que Cristo es la salvación o cosas de esa índole, y eso es un tema muy interesante que podemos regresar a ello, porque hay unos términos bíblicos que definitivamente marcan que Jesús es Dios. Mire, hermano, usted sabía que los mormones tienen una falla grave en la doctrina, y es que ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y yo descubrí eso en un debate que tuve allá en el downtown de Patterson, porque yo quería saber quién eran los mormones. Y ellos, mira, me estaban dando por la palabra. Y yo, esta gente está... Pero cuando llegamos a ese punto, hermano, que yo les dije, sí, eso está bueno, pero Jesús es Dios. Ahí fue donde yo descubrí por primera vez que la doctrina de ellos tiene una grieta enorme. Y si Jesús no puede ser identificado como Dios, la Trinidad no existe. Y la obra redentora de Jesús se hace ineficiente. Y ahí es donde está el problema de estas cosas que tenemos que investigar. Son gente buena, no estamos diciendo que sean malos o buenos, son gente que se quitan la ropa y se ponen a pintar y hacen 20,000 cosas en lo que sea. Pero el punto está en que la salvación no se trata de obras nada más, es de fe. Y la fe viene que Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios. Capítulo 6, no nos hemos ido de ahí. Allá en el versículo 4 dice: las hijas de los hombres. Ya hablamos de los hijos de Dios. Ahora vamos a las hijas de los hombres. Benoth Adam habla de Nefilim. Obviamente las hijas de los hombres está hablando directamente de que son, ¿qué? Procreación de Adán y Eva, nacidos allí. ¿Ok? Capítulo 6, versículo 4. Alguien que me lo lee en altavoz, por favor. Amén. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Muy bien. La palabra, y usted tiene que seguir conectando, ¿sabe? Me tiene que seguir siguiendo, porque les di unas explicaciones, las reglas a seguir de interpretación. Ahora, la palabra Nefilim habla de esos gigantes, giants. Y dice, el mismo versículo sigue, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Exacto. Ahora, lo que originalmente, y usted ya está leyendo lo que dice ahí, pero estoy explicándole. Originalmente, cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra gigante, estamos entendiendo lo que nosotros creemos que es gigante. Algo grande. Algo totalmente desproporcional. Amén. O una raza, o ya asumimos lo que dijeron por ahí. Pero Nefilim eran gigantes, pero no en sentido como se describe en la traducción inglesa de King James. ¿Ve? Es una raíz hebrea llamada los que han caído. Y ahí está el problema de interpretación de mucha gente que lee esto y dice, los gigantes, y están creyéndose que son gente que son más grandes que el building. Eso no es lo que se significa.
Porque cuando The King James, y yo no puedo entrar en eso, si yo me fuera a meter en punto por punto, estuviéramos aquí meses y meses, porque tendríamos que entonces estudiar quién fue el rey King James de Inglaterra, lo que hizo, cómo él defendió la traducción, que gracias a Dios y gracias a la empresa y a lo que los ingleses hicieron, la Biblia se pudo expandir al Nuevo Mundo. Eso está bien. El problema es, hermano, que cuando pasó de griego a inglés, ahí fue el problema. Hubo una mala traducción donde como que se sobreentiende. Acuérdense, yo estoy hablándole, y los hermanos del instituto, ¿se acuerdan del libro la gramática? ¿Por qué usted cree que habíamos estudiado eso? Porque para eso es esto. Y habla de las lenguas romances, las lenguas latinas, amén, las lenguas ortodoxas y del Medio Oriente, que tienen variaciones extremadamente grandísimas. Eran gigantes, pero no en sentido como se describe en la traducción inglesa King James. Es una raíz hebrea llamada los que han caído. La palabra nefal, que viene de la raíz nefilín, significa caer, echar fuera, desertor, caída. La Septuaginta traduce nefilín a gigantes, y la traducción inglesa creyó que es gigantes, pero no significa esto. La Septuaginta lo tradujo basado en la raíz de gigas, nacidos en la tierra. Yo quiero que ponga mucha atención y se acuerde de eso que estoy hablando ahí, porque esto es clave. De gigas, nacidos en la palabra. La palabra giga, y no es gigabyte, ¿sabe? La palabra giga también tiene otra raíz y es de genético o gene. ¿Y de qué estamos hablando ahí cuando se dice genético o gene? Esto hermano, esto es crucial. Ahí, con eso nada más es suficiente de yo ponerle el lápiz en las manos a alguien y que se atreva a romperlo si puede. Con eso nada más. Pero como que somos, amén, entendido, vamos a seguirle tirando más lápiz. What are we talking about in English? It's genetic code. ¿Ah? Que es pasado de padre a hijo. Y Angel, ¿qué tú me acabas de decir ahí? ¿Tú sabes lo que me dijiste ahí? Nephilim, caído, pasado de padre a hijo. Pero no, estamos hablando de acuerdo al capítulo 6. Ahí está el punto de este estudio. Vuelvo y se lo voy a descifrar más lento. Nefilim, los que han caído. ¿Quiénes cayeron? ¿Quiénes cayeron? Los ángeles, Satanás, Lucifer y una tercera parte cayeron. Hubo una segunda caída. Dentro de esa caída hubo una segunda. Fueron estos. ¿Qué pasa? Nefal, caer, echar fuera, desertor, caída. Giga, nacido de la tierra, genético. Ya le estoy diciendo poquito a poco que hay algo genético del mundo espiritual que se transfirió al mundo material. ¿Lo estoy diciendo yo o lo están diciendo las definiciones que yo le estoy trayendo? Pero vamos a seguir para adelante. Eso es para que digan que el pastor negro está metiendo un montón de embuste. Ok, está bien. ¿Qué están viendo ahí? Ahí el Clash of the Titans, la batalla de los titanes. ¿Ah? Una mitología griega, eso es clásico, en las escuelas se enseña. Películas, 20,000 cosas han habido. A ver, amén. Ahí tienen a Mr. Ya usted sabe quién hay pintado. Clash of the Titans. ¿De dónde la mitología griega se inventó el choque de titanes? Y no solamente los griegos, y les voy a mostrar que hay un montón de civilizaciones más que tienen casi lo mismo. Pero me llama la atención
que la Septuaginta viene de Grecia, de Alejandría, y que justamente de allí nazca esta idea de los titanes. ¿Y quiénes son los titanes? Voy muy rápido, si me avisan, me avisan. Pero ahí tienen gente como, denme algunos nombres, ayúdenme ustedes mismos. Tienen a Hércules, tienen a Poseidón, tienen a Medusa, tienen a, ¿quién más? ¿Cómo se llama este? Estaba buscando el nombre de él. Que él está en la misma categoría de Hércules, pero sí. Lo que pasa es que él no es fuerte, pero... ¿Ah? No me acuerdo el nombre de la otra. Pero de todos modos tienen lo que se llaman los centaurs. Los centaurs es seres que son mitad hombre, mitad caballo y mitad qué sé yo, y al revés, mitad toro. Amén. Está Zeus, que es el padre de los dioses y el vencedor, el que venció a Uranus, porque Uranus, amén, tenía una batalla con Zeus. ¿Ah? Sí. Y encarceló uno de los dioses allá en la montaña de, que ahí es donde primero se hicieron los Juegos Olímpicos. Y quiero decirles que cuando venga la edición de estudio relacionado a los mensajes subliminares, todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, todo eso es relacionado a esta situación, hermano. No es nada para el mundo. Vamos a decir, los Juegos Olímpicos es simplemente una máscara para enmascarar una verdad espiritual que está detrás de eso. Y es que estos espíritus exigen adoración y culto. Y les voy a traer lo que significan los aros y por qué se practican esos deportes. Amén. Qué interesante que Hércules hoy en día pasa a Hulk. Qué interesante que este es el mensajero de Zeus. Pasa a The Flash. ¿Ah? ¿Es Hermes? ¿Ah? Hermes. Bueno. Pero pasa a lo que se llama Flash Gordon. O sea, los muñequitos de hoy son los dioses de ayer. Y eso es lo que se ha venido transfiriendo poco a poco. ¿Qué significa eso de los titanes? ¿Por qué lo estoy trayendo? Amén. Le voy a leer la primera parte que se fue un poquito. Dice, la mitología griega llamada titanes. Estos titanes eran semidioses en los cuales dioses procreaban hijos con mujeres mortales. Estoy hablando de la mitología griega, escuche bien. Tal caso el de Hércules y otro. Amén. Que eran mitad Dios, mitad hombre. En Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, hablando de quién? Está hablando de Noé. Dice, perfecto en sus generaciones, justo ante Dios. Perfecto en hebreo es Tamaim. Tamaim significa sin imperfecciones, completo, saludable, sin mancha, agilitado. La humanidad estaba infectada en esos días. Se había creado una raza híbrida, todo para prevenir la profecía de Génesis 3:15. ¿Cuál era la profecía de 3:15? Entre la simiente y la simiente. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Será que yo estoy oyendo lo mismo que ustedes están oyendo? Díganlo más alto, mano Johnny. Díganlo más alto. No es que lo está diciendo mal, es que quiero que lo diga más alto, porque ahí lo está diciendo claro. Que iba a haber una guerra o una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y cuando los otros días yo leí de eso ahí, yo ahí caí en cuenta y dije, wow, pues Satanás tiene que tener un contacto con el hombre para tener un nacimiento, un hijo de él. No, él la cachó. Yo no sé si ustedes la cacharon.
Satanás solamente necesitó ¿cuántos años? 2000 años para poner en función su plan. Él no fue parte del plan, porque acuérdense, Satanás tiene un plan maestro, un plan máximo, donde él tiene que ser el que quede arriba. So, él obviamente no iba a ser parte, pero construyó un plan. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es simiente? Semilla. ¿Y cómo se pasa la semilla a otra semilla? Pero vamos a seguir viendo. Satanás sabía que venía el Mesías. Corrompió, in other words, he corrupted the gene pool. Remember, ¿se acuerdan que yo les hablé de la palabra genes? Si ustedes quieren, volvemos para atrás. Yo tengo calma. Si quieren, regresamos ahí y volvemos y hacemos la conexión para que no se me desconecte. Amén. Ok. So, si esa conexión, estamos hablando, estamos viendo que algo pasó ahí tan terrible que movió a Dios a aniquilar toda la creación. Por eso yo le estaba diciendo desde el principio, hermano, que Dios no iba a matar a toda la humanidad simplemente porque me di 2 o 3 traguitos y me fui de cabeza en un fango por allá en una esquina. No, algo terrible estaba pasando. Porque Satanás quería impedir, gloria a Jesús, que Cristo naciera. Otra vez lo vemos en Egipto. Vuelve Satanás a levantarse y matan a todos los niños de 2 años hacia abajo. Vuelve Satanás a tratar de meter las manos continuamente a través de los cananeos como dioses como Moloch, que matan los niños. Vuelve y sucede lo mismo con ¿quién? Con Herodes. Una y otra vez en la historia vemos a Satanás desesperadamente tratando de interrumpir el proceso. Después del nacimiento de Jesús, vemos que ahora está tratando ¿con quién? ¿Cómo es que Satanás está tratando de prevenir la venida de Cristo? Porque él sabe que Cristo viene otra vez. Oye, él sabe que vuelve otra vez. Eso él lo sabe. Pero mira ahí. ¿Cómo él está tratando de interrumpir que Cristo vuelva de nuevo? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estás caliente? ¿Cómo? Apostasía. Es el proceso por el cual se interrumpe el proceso de fe y creencia en un ser humano y la nueva creación comienza a tener levadura. ¿Ve? Lo comenzó a hacer en el aspecto físico, ahora ha pasado en el ambiente espiritual. Y los 2 efectos son iguales en sí. Y estamos viendo que iglesias que parecen que son iglesias, pero no son. ¿Por qué? Porque están infectadas completamente. Un evangelio que no es el que nosotros predicamos, un Cristo diferente. Y que también él quiere imitar lo que el plan de Dios para la humanidad. Entonces, si él corrompe, no solamente lleva a la humanidad a pensar que el nacimiento virginal no tuvo su efecto, pero que también trae la apostasía juntamente, porque lo que siempre ha querido hacer es imitar lo que Dios hace. Y claro, Satanás va a regresar y va a regresar como Dios, y el mundo lo va a aceptar, porque ese es el Dios que espera. Amén, John. Satanás, aún él está anunciando la venida de Cristo. El único problema o estratégicamente él que está haciendo es que está poniendo fecha. Y al él poner fecha, viene en el 2015, y no llegó, viene en el 2016 y no llegó, y el ser humano va a llegar a la inmunidad de que Cristo no viene. Claro. Porque eso es lo que se está oyendo todo el tiempo. Claro. No va a venir ese Cristo, pero él sí va a venir
con lo que estaban hablando de los extraterrestres. Y va a ser introducido como un ser perfecto del mundo astral o de las estrellas, lo cual todo el mundo sabemos vivir aquí. El mundo no, pero aquí sabemos que es un efecto de mentira, de poder diabólico que va a suceder. Amén. No estoy diciendo que el anticristo va a aparecer como un marciano con dos ojos grandes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que va a aparecer en esa esfera, en ese tipo, que es lo que iba a entrar hoy, pero nos metimos por aquí por un momento. Gloria a Jesús. Sí, porque es más, es como yo hablaba con una persona ayer y le decía que es más fácil apelar a un extraterrestre que decir un anticristo o un demonio. Oh, claro. La palabra demonio, Satanás, en ciertas comunidades eso es aceptable. E inclusive Satanás es Dios, el Dios que nosotros le servimos. Y el Dios que le servimos es Satanás. Si usted no lo sabía. Y si ustedes quieren que yo le busque información de todo eso. What I said was, por ejemplo, el orden masónico entiende, el orden masónico sigue la religión de Lucifer. They are Luciferian religion. They believe that Lucifer is God. Hay una orden y ahí están los gobernadores, alcaldes, gente de banco, gente de poder. Eso está bien detallado. That's the Luciferian religion. Y de ahí viene la orden masónica. Que inclusive el objeto es de que cuando un masónico entra en la esfera última de creencia, él se presenta en un lugar específico donde lo envían, Satanás se revela como Lucifer, le entra una luz, el ojo ese ojo le brilla en la frente a esa persona y la persona entra dentro de un éxtasis donde viene a creer que Lucifer es Dios. Pero ese no es el tema, porque si, vuelvo y le digo, por aquí yo me puedo tirar por tantos lados pero vamos a mantenernos por aquí y después seguimos con eso más después. Gloria a Jesús. Así que en Génesis capítulo 6:9 dice, como dije, tamín, sin imperfecciones. Y en Génesis 3:15 vemos lo que yo acabé de explicar. Ahora, demos lectura a lo que dice ahí mismo la palabra del Señor. Dice en Judas 1, versículos 6 y 7. Primero el versículo 6 dice, y que a los ángeles que no guardaron su origen. ¿Se acuerdan que yo les dije hace unos momentos que yo busqué en la Biblia más antigua que pude? Esta es de la referencia Reina Valera del 1865. Amén. 1865. Y mire lo que esta edición dice. Porque si usted lo lee en la Biblia suya, no dice eso, no lo dice así. No lo dice así. Pero dice, y que a los ángeles que no guardaron su origen. Por eso me gustó esta referencia, porque hace un hincapié. Vuelvo y le digo, hermano, yo por lo menos, nosotros recibimos esta bendición de alguien y nos metimos en esto y a eso yo le puedo meter 100 Biblias si yo quiero. Y es ahí donde hasta Biblias hebreas tengo, para que yo no sé leer el hebreo ahí. Pues si pudiera. Pero esta edición de 1865 dice su origen, mas dejaron su propia habitación, lo que ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:7 dice, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente en pos de otra carne. ¿Qué usted cree que quiere decir eso de otra carne? Porque cuando estamos hablando de otra carne, si yo soy hombre y el asunto es con una mujer, eso no es otra carne. Si el asunto es de hombre y hombre, no es otra carne. O de mujer a mujer, no es otra carne. Si es de un hombre a un animal, no es otra carne. Pero cuando hace la referencia a otra carne, está hablando precisamente de que es de otra cosa que no es normal. Fueron puestas, por ejemplo, habiendo recibido la venganza del fuego eterno. Hermano, en Sodoma y Gomorra estaba sucediendo algo que Dios tuvo que moverse a quemar todo eso allí.
Y le voy a probar por qué. La prueba es sencilla. La prueba es sencilla. Cuando los ángeles entraron a Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó allí? Querían violar. ¿Cómo? Y si ellos querían violarlo, ¿cómo yo quiero, vamos a decir, cuando digo yo, no es que estoy en eso, estoy diciendo yo en el tipo de ejemplo. Dice, ¿cómo yo quiero violar algo que yo no sé qué? Ellos sabían lo que había ahí. Y cuando ellos hicieron tanta fuerza, era porque allí no había chuleta y allí no había venado. Aquella carne era la exquisita, delicatessen. Ellos sabían lo que había ahí. Por eso ellos querían tumbar y desbaratar todo aquello allí. Cuando él les dice, te voy a dar las hijas mías, no me venga con ese, don't give me cheap stuff, you know, you have what we need, and we know. Y dice la Biblia que aquellos ángeles tiraron una ceguera, y ¿cómo hacían? A tientas seguían buscando, porque ellos ya habían probado lo que es. Ahora, hay algunas referencias, y esto no significa que, oiga bien lo que voy a decir, esto no significa que eso es lo que ha sucedido yo. Pero lo que les quiero decir es que han habido testimonios de ciertas personas donde han habido ciertos espíritus malignos que los han violado. ¿Ok? Eso está bien documentado, eso está... es bien conocido ese asunto, donde en espíritu hay personas que han testificado que por años un espíritu se ha metido en el cuarto, los han violado, han hecho cosas terribles en la cama con esas personas y se han ido. ¿Ok? Eso es real y Dios los ha tenido que librar. Ahora, eso no significa, por eso yo quiero hacer una aclaración bien clara, eso no significa que fue en el acto, por decir, en lo físico, es que en el espíritu ha ocurrido esa violación. Ahora imagínense lo que estaba pasando en ese tiempo. Miguel. Acá le proof my sister. Venían y la violaban de noche. Amén. Y han habido casos, o sea, han habido testimonios de evangelistas y amén, personas que han sido libradas de esto, que han testificado esta situación. Amén. Eso está bien documentado. Por eso es que el efecto demoníaco y el efecto ET o extraterrestre, los dos son por igual lo mismo. Lo que pasa es que el efecto demonio es el real, no es el ET. Porque han habido personas que han sido ¿qué? Han sido secuestradas y le han hecho barbaridades, amén, a estas personas y lo han regresado. Pero esto ha sido demonios que han trabajado con esas personas. Gloria al Señor. O más bien, Señor, reprenda. Ahora, la palabra habitación en hebreos es oiketerion y aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en Judas, versículo 6, y en 2 Corintios 5:2. Y por esto también gemimos, dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 2. Por esto gemimos, deseando vehementemente ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación que es el cielo. O sea, eso es una referencia hablando de la habitación. Nosotros estamos en una habitación, esto es un estuche. Su alma y su espíritu están en un estuche en estos momentos. Por eso habla de alma, cuerpo y espíritu. Y una vez que la muerte ocurre es porque ha habido una separación entre el cuerpo y una de estas otras dos partes que son lo que nos hacen, amén, estar vivos. Pero hay ¿qué dice la Biblia? Que cuando la trompeta suene, ¿qué va a suceder? Va a haber una transformación. Seremos transformados. Vamos a recibir en el aire ¿qué? Nuestro cuerpo. Porque dice el apóstol Pablo, este cuerpo de vergüenza, de vanidad, se va a revestir ¿de qué? De gloria, de excelencia, de incorrupción. ¿De ven? Nosotros vamos a dejar esta habitación para morar en una habitación que Dios ha preparado. Cuando el Señor dice, yo pues me iré para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué?
morada, está hablando no solamente de algo de 4 paredes, está diciendo del cuerpo perfecto que usted va a tener y el nombre nuevo que va a recibir. Amén, en el cielo. Praise God. ¿Ve cómo la Biblia se tiene que leer? Pero si usted dice, que el Señor me está haciendo una morada porque allá en la Somme, aquella casa está toda barata. Mire, hermano, quítese eso de la mente, por favor. Gente siempre pensando en cosas terrenales. Una vez Usted un tiene hermano preguntó Gloria a Jesús. que ya había arroz de habichuela. ese escándalo, olvídese de eso. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Alguien que lo lea, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Estos estudios están siendo pasados por este video, están siendo pasados en YouTube. Amén, gloria a Jesús. Así que usted tiene toda la bendición de volverlo a ver cuantas veces usted desee. Gloria sea el Señor. ¿Qué dice? Amén. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si hay un hermano que sí es tocado de parte de Dios para comprar un mejor proyector para que se vea tan lindo como yo lo veo aquí, deje eso tocar. Amén. Fíjense, la palabra infierno que aparece ahí en la Biblia, en griego significa tártaras. Tártaras. Ese es el original del hebreo. ¿Y sabe lo que significa en griego la palabra tártaras? Es exactamente el lugar donde Zeus envía a quienes, aparte de los titanes. Por eso es que yo le estoy diciendo, hermano, que esta gente sabían algo, tomaron una esencia de lo que transcribieron y lo pusieron en función como esa enseñanza. Ahora, el significado de tártaras es obscuridad espiritual, hoyo de tinieblas del mundo oscuro. Es el liar, tan lejos de la tierra abajo como arriba está el cielo. Ese es el infierno. Por eso es que el lago de fuego no es el infierno. Y hay gente que dice, y yo entiendo que han habido visiones, revelaciones, donde hay gente que dice, estoy en el infierno y me estoy quemando. Si ustedes van a la referencia bíblica, dice claramente que el rico estaba en el infierno y estaba Lázaro ¿dónde? En el seno de Abraham. ¿Cuál es la queja del rico? ¿Cuál es la queja del rico? Yo quiero oír esa palabra, el evento específico de la queja del rico. ¿Cuál es? Que quería que se le mojara, aunque sea con la punta. Claro, ahí él no está diciendo que se está quemando. Él lo que está expresando es un calentón salvaje. Terrible. Pero no necesariamente el fuego, amén, por sí. Ahora, en otras referencias Jesús habla del fuego eterno. Pero cuando estamos haciendo las definiciones claras, estamos entendiendo, gloria sea el Señor, que cuando en el griego del hebreo es oscuridad espiritual, hoyo de tinieblas, un mundo oscuro, es un lugar abajo. ¿Ve? Porque está lo que se llama el Seol. ¿Qué es el Seol? Ve que hay definiciones que hay que irlas. Usted tiene que coger una pinza e ir separando una cosa con la otra. Está el Seol, está amén, Tártara, está, gloria sea el Señor, la otra evidencia que Jesús, el Hades. Usted ve, y usted tiene que coger cada cosa e irla separando para que usted vaya viendo el por qué está hablando de eso. Y en este caso, en segunda de Pedro, ¿qué habla? Que estos ángeles, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron a caer? Dice, en prisiones de oscuridad. En prisiones de oscuridad. O sea, este lugar específico es un lugar hondo, terrible, de oscuridad. Y ahí está encerrado. Alaba. Usted me vaya, no apagues el canal.
En casi todas las culturas existen creencias paralelas al mismo evento, relacionado a los griegos, que son los titanes, como acabé de decir. Parte celestial, parte terrenal. Acuérdense, Zeus se casó con una mujer y tuvo a Hércules. Por eso Hércules tiene los poderes que tiene. Se rebelaron contra su padre Uranus, pues Arenas. Después de una batalla prolongada fueron vencidos por Zeus y condenados a tártaras. Comparado a los Nefelim y gigantes, hombres de renombre, que habla la Biblia en el capítulo 6. Los titanes son hombres de renombre dentro de la mitología griega porque tienen los poderes que hacen. Y todo el mundo les tenía miedo. Ahora, estas naciones tienen sus leyendas antiguas. Todas estas naciones tienen leyendas parecidas a esta, que es Persia, Sumer, Grecia, Asiria, que es Irán, India, Egipto, Irán. ¿Sabes quién es el superhéroe de ellos? ¿Cuántos oyeron ya el estudio que pude entregar, que es el entierro o la cremación? Ahí yo hablo con lujo de detalle de eso. ¿Quién es el superhéroe de ellos? Claro, no se llama superhéroe porque en esa era no estaba lo de Hollywood. Pero allí existía un dios llamado Ashura, que es el dios que puede volar. Y el dios que puede volar tiene un disco sobre su cabeza. Ese es Sun Disk, que es el sol, el disco del sol. Y no me voy a desviar de esta noche del estudio pero ¿qué pasa con Ashura? Ashura viene de la creencia de Irán. ¿A dónde está Irán? ¿A dónde está Irán? Está en la península de Babilonia. ¿Quién estuvo en Babilonia 70 años? Tuvieron 70 años los hijos de Israel, ¿verdad? Y cuando hay un cautiverio de 70 años, tú estás viviendo en un sitio donde te huele lo que eso es, tú oyes su música. Es más, te lo pruebo más, la Biblia dice que los mismos babilonios le decían: cántanos, tócanos, ¿por qué? Nos gusta esa música de ustedes. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar si nosotros estamos fuera de la tierra de nuestros padres? ¿Qué pasó con los jóvenes hebreos? Automáticamente trataron de ser asimilados. ¿Saben lo que es asimilación? ¿Quién no sabe qué es asimilación? Asimilación. No. Mezcla. ¿Verdad? Usted es de México, ¿verdad? Nació en México. Pero uno de ustedes dos se asimilaron, o los dos. Porque vino un puertorriqueño a México y una mexicana a Puerto Rico y se asimilaron. Y ahí tienen una criatura asimilada en cultura. ¿Okay? Por eso es que Nueva York es conocido como The Melting Pot. And Ellis Island, la isla de Ellis Island, frente de la Estatua de Libertad. Ahí entraban todos los inmigrantes. Y todo inmigrante que entraba ahí, automáticamente, cualquier persona que deje su país es asimilado. Por más que usted quiera evitarlo, es asimilado. No importa. Usted puede retener una gran cantidad de su cultura y hablar español todo lo que quiera, pero está asimilado. En el momento que usted aprendió un lenguaje, asimilación. Ahora somos New Yorkers. Asimilado. Asimilado. La pregunta es: ¿qué usted tiene más? ¿Taíno o de español o de negro? ¿Cuál de? Es otro punto. El punto está, hermano. La cosa está en que, ¿por dónde iba? Irán tenía, y todas estas naciones tienen la religión de Ashura. Ashura Mazda. ¿Ok? Y de ahí es que el logo automotriz Mazda aparece. Ese logo, ese emblema que usted ve en el carro Mazda, es el dios Ashura que está volando. Y qué interesante que está en un círculo. Todas las religiones paganas y todas las religiones que tienen que ver con la brujería, hechicería y cuanta cosa del diablo existe, tienen un círculo. Bien interesante eso, ¿verdad? Y
el punto es que cuando los hijos hebreos estaban ¿dónde? En Babilonia 70 años. Toda la cultura babilónica estaba saturada de esta creencia. ¿Quién usted cree que se le zafó un poco de eso a los hijos a los de Israel? ¿Usted no cree que 70 años viendo lo mismo no se le pasa algo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? En el mismo Egipto, ellos quisieron quedarse en Egipto. Oh, por eso fue que murieron allí en el desierto. Qué interesante que en Israel hubiera una creencia que el alma quedaba hasta el tercer día en la tumba y al cuarto día se iba. Qué interesante. Por eso cuando llaman a Jesús, mira que Lázaro se murió, ¿qué pasa? Jesús sale corriendo. Jesús entonces cuando se coge su tiempo, porque se va allá y resucita una muchacha, después se tropieza con la mujer del flujo de sangre, amén, y después sigue caminando y cualquiera diría que Jesús está arrastrando los pies. Oye, pero mira, tu amigo se murió, tú no vas a avanzar, y Jesús paseándose por allí tranquilamente. Y a propósito Jesús llega al cuarto día. A propósito. ¿Sabe por qué Jesús llega a propósito? ¿Sabe por qué Jesús llega a propósito? Porque aquí es donde muchos ignorantes no entran. Porque eso yo no lo leo en la Biblia. Mire, no sea tonto. No sea bobo. ¿Sabe por qué llega al cuarto día? Porque Jesús le va a probar al pueblo de Israel que Él es la resurrección. ¿Por qué Él es la resurrección? Porque dentro de la creencia babilónica iraní, que bueno, no se llamaba Asiria, dentro de la creencia babilónica, Ashura venía volando al cuarto día a levantar el alma de la tumba y llevársela. Y Jesús llega y dice, no, papá, yo soy la resurrección. Aleluya. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Alaba. El milagro que hubo allí fue mucho más grande de lo que la gente se cree que ocurrió. No solamente Jesús resucita a Lázaro, sino que tumba por primera vez. Hay un hombre que desafía a Ashura y levanta un hombre. Por eso ellos dicen, pero Jesús si ya lleva 4 días de muerto. Ya apesta, ya hiede, ya no. ¿Qué se puede hacer con eso? Y Jesús dice, no, yo soy la resurrección. Venía muy lento. Yo soy, dice Jesús, yo soy la resurrección. Jesús rompió con esa creencia. ¿Ya ven lo que está pasando, hermano? Por eso Irán tiene su propio superhéroe. Ese se llama Ashura. Y usted puede hacer you could do a quick research. El Banco Nacional de Irán tiene Ashura pintado en las escuelas, amén, las documentaciones, todo tiene la representación de este Dios allí. Amén. Dicho sea de paso, ¿quién es Ashura en la Biblia? Alguien que me diga rápido. Mire que casi se lo dije ya todo. Le hablé de Babilonia, le hablé de Irán, le hablé. ¿Quién es Ashura? Porque Ashura no tuvo el primer encontronazo con Jesús, Ashura tuvo otro encontronazo con otro. Hubo otro que le metió mano a Ashura. No estaba Daniel orando por 21 días. ¿Y quién usted cree es el príncipe de Persia? Es Ashura. Ashura es tan real como Miguel. ¿Y quién le metió las manos? Miguel le metió las manos. Porque Ashura peleaba para que eso no bajara allá abajo. Usted está viendo toda la conexión que hay aquí, iglesia. Es para que usted vaya viendo que gloria sea al Señor. Aquí hay una cosa que están en una manifestación tan grande que hay mucha gente durmiendo y no ven estas cosas y no podemos ver lo rico, lo grande, lo poderoso, amén, el amor de Dios tan grande para todos nosotros. Por eso India, imagínense,
Allí tienen hasta los bueyes metidos. Egipto, Incas, los de Bolivia, los mayas, las islas del sur del Pacífico. Y esto de las islas del sur del Pacífico a mí me llama tanta la atención. ¿Cómo es posible que unos nativos de unas islas estén jalando unas piedras casi del grande de esto aquí con canoa para levantar pirámides allí? Ahora dígame usted quién fue el que arrastró esas piedras. De eso yo voy a hablar un poquito ahorita. ¿Cómo es posible que de allá debajo del agua haya unos monumentos? ¿Quién hizo eso? ¿Quién puso eso allá abajo? Bueno, dicen por ahí que los extraterrestres. Sí, los extraterrestres, pero no son de afuera, son los que usted conoce. Gilmidesh, indios nativos en USA. Por ejemplo, una de las incógnitas más grandes que hay en el mundo es en Inglaterra. ¿Se encuentra qué? ¿Qué se encuentra en Inglaterra? Las piedras esas, ¿verdad? Tienen unas piedras que pesan unas toneladas terribles. Y cuando los primeros nativos ingleses llegaron ahí, ya eso estaba ahí. ¿Cómo se llama eso? Headstone. Ya eso estaba ahí. ¿Cómo esa gente levantaron esas piedras? Arrastraron piedras cientos de miles de millas para llevarlas ahí arriba, en ese monte allá arriba. ¿Cómo lo hicieron? ¿Usted cree que los gigantes quizás no existieron? Piense otra vez. En los registros históricos de los continentes americanos, los nativos saludaban con la mano hacia arriba y decían ¡Hi! Con un montón de plumas así. ¡Ay! ¿Verdad? En las películas. ¡Ay! Mire, eso de eso no es, eso es de Hollywood, ¿sabe? ¿Sabe que eso es un llamado de las mujeres? Pero después eso como yo estaba predicando el domingo, eso después alguien metió una zahorria de mentiras ahí, ahora hace que todos los hindúes, mira, eso son mentiras, eso no es ningún llamado. Y eso lo sé yo porque fui a un festival de los indios nativos en New Jersey y nos enseñaron todo eso. Y el indio, nosotros le hicimos así, él se ofendió. Porque él decía, no, eso no es lo que ustedes se creen. Eso no es lo que ustedes se creen, me decía él. Gloria sea el Señor. Es para que usted vaya viendo, hermano, que la historia es otra cosa. Así que, ¿usted sabe por qué decían? ¡Ay! Porque ellos, eso no era un saludo, eso era para contarle los dedos de la mano. Para ver si tenían 6 dedos, porque la historia, no lo dice el hermano Negrón, la historia está bien detallada de que ellos le tenían terror al gigante de los 6 dedos. ¿Quién en la Biblia tenía 6 dedos? El hermano de Goliat. ¿Quién? El hermano de El Goliat. hermano de Goliat. Otra vez, ¿me pueden partir el lápiz? ¿Me pueden partir el lápiz? Vamos a ver si podemos partir ese lápiz. Porque obviamente la historia está diciendo y sigue continuamente diciendo que la raza de Anak, la raza de los gigantes, ha continuado sobre la faz de la tierra. ¿Será por eso que aquí hay jugadores de básquetbol? Y no es Paquito, ¿sabes? Paquito es que es alto. Es más, Paquito es de excusita, yo creo. Gloria sea al Señor. Así que ellos le tenían terror al hombre de los 6 dedos. Y por eso era que antes de que ellos se infiltraran en su tienda, inmediatamente lo saludaban y le decían, levante la mano, vamos a cortarle los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, que tú estás bien. Hermano, pero ese era el saludo de Adolfo Hitler. No, ese es otro, ese era... Amén. Hay otra cosa que los científicos en 1997 estaban manipulando y estaban jugando con este asunto, es el GDF8. El GDF8 es el descubrimiento genético. ¿Se acuerdan de la palabra genético? ¿No se olvidaron? Genético científico de la Universidad de Johns Hopkins en los ratones, llamado Growth Differential Factor 8. Al ser interrumpido, los ratones crecieron 3 veces más grandes y con fuerza multiplicada. Usted dirá,
¿Qué significa eso? ¿Por qué usted puso eso de los ratones? Porque si usted me está siguiendo lo que yo estoy hablando de que los científicos genéticamente manipulan los genes. Exactamente como si estamos llegando a la misma conclusión, estuvo ocurriendo con aquellos ángeles de la segunda caída. ¿Por qué yo estoy diciendo la segunda caída? La Biblia no lo dice. Pero lo que estamos hablando es que ciertamente Lucifer y una tercera parte de los ángeles cayeron de la presencia de Dios. Luego, durante la era antes del diluvio, estos ángeles, hubo un grupo de ángeles que dejaron su habitación y fueron encarcelados en prisiones. Y están reservados ahí ¿para qué? ¿Para qué? Para el día del juicio. O sea, va a haber un juicio terrible para estos ángeles. Y no, mire hermano, por más que quise avanzar, hay algo del libro de Enoc muy interesante. Y es que hay una lista de ángeles que Enoc menciona ahí. Yo dije, y estoy siendo claro, que el libro de Enoc no es canónico, pero tiene una gran literatura hebrea y gramatical. Pero es interesante que allí diga que hay un sinnúmero de ángeles que fueron expertos en enseñarle a los seres humanos ciertas destrezas y artes en construcción, y dentro de esa, ¿sabe cuál fue la que me llamó la atención? Habla específicamente cómo hacer un aborto. Hay un ángel, le voy a traer esa información para que usted vea la lista de lo que cada uno de ellos se especializaba, y uno de ellos, y le estoy diciendo que el libro de Enoc se escribió 2 siglos antes de que Cristo naciera. ¿Ok? O sea, se escribió, o no que se escribió, más bien se tradujo del hebreo al griego, es lo que quiero decir. Y qué interesante que inclusive este ángel da específicas aclaraciones de cómo cortar la cervix, mire, detrás del cuello de la criatura. Y qué interesante que los doctores sepan tan claramente ese proceso. Yo sé que aquí quizás muchos no tienen estómago para eso, pero si usted ve un video de un aborto, ese es el proceso. Primero cortan la cervix, amén, desconectan y después cortan en pedazos y sacan por un vacuum. Sacan el cerebro con un vacuum. Exacto. Todo ese proceso lo hacen. Amén. Y eso usted dice, uy, pero es que eso es algo tan normal como picar carne ahí en los García. ¿Cuántas clínicas no hay de eso por ahí? Aprobadas por el gobierno, subsidiadas y pagadas por los que trabajan y los que tienen que pagar impuestos. Eso es normal. Eso es normal. Eso es un proceso normal, aprobado por los Estados Unidos, pagado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por lo menos, los Estados Unidos es la nación más sangrienta en la historia humana. Ha matado más niños que cualquier otra nación. No es eso, sí, la democracia. Oh, democracia. USA, ya. No es eso. Pastor, they do 1.2 million a year in the United States. 1.2 Million a year. million. 1.2 millón. Y esos son los que no han abortado por fuera. And that's just in the U.S. Eso es en los Estados Unidos. 43 million in the world. 1 millón. ¿Ah? Los que van a las clínicas. Exacto. Hay quienes que van a otros países y abortan, los que han abortado en un baño, los que se han metido una pastilla y se han ido a un río y ya. O sea, todo eso. Eso es lo que está pasando. O sea, usted me va a decir a mí que Dios va a virar la cara ante tal crimen y ante tal circunstancia. Estamos lejos de la realidad. Qué casualidad, ya llegó el tiempo de terminar esta parte. Hay una segunda continuación a este tema para luego entrar a la foto que vieron ahí que no tenían que ver. Gloria sea el Señor, que es en relación
a eso. El punto es que en esta noche les traje, y las evidencias que todavía me quedan ahí por enseñarles, les traje todas estas evidencias. Está de quién pueda romper todas esas evidencias para poder comprobar por igual o más el monto de la evidencia contraria, para nosotros llegar a la conclusión, a la conclusión, gloria sea el Señor, de que eso no es real. Yendo hacia atrás, al que responde palabras antes de oír, ¿qué dice? ¿Le es fatuidad? ¿Le es oprobio? Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre.